Desde su infancia, Lucía había sentido una conexión inquebrantable con su profesora de literatura, la señora Martínez. Había algo en su mirada que le resultaba familiar, un destello de comprensión y calidez que iba más allá de lo académico. En cada clase, cuando la señora Martínez hablaba sobre las complejidades de la vida y las decisiones difíciles que enfrentan los personajes de las novelas, Lucía sentía que cada palabra resonaba en su interior. Era como si la profesora supiera exactamente lo que ella estaba atravesando, aunque nadie más lo comprendiera. Sin embargo, el misterio de su conexión nunca fue abordado. Lucía pensó que era una simple admiración hacia una figura materna que le había brindado apoyo en los momentos más difíciles de su vida. Su interés por la literatura floreció, y cada libro que leía se convirtió en un refugio. Pero esa conexión inexplicable comenzaba a despertar en Lucía una curiosidad insaciable, la cual la llevaría a descubrir verdades que había estado ignorando. Todo cambió un día cualquiera después de clase, cuando Lucía decidió quedarse un rato más para hablar con la señora Martínez sobre un libro que habían leído. Mientras hojeaban las páginas, la profesora se detuvo, miró a Lucía con una intensidad que la hizo sentir incómoda y, al mismo tiempo, profundamente comprendida. En ese momento, la señora Martínez hizo una pausa y confesó que había algo importante que debía compartir con Lucía, algo que había estado guardando durante años. Lucía, intrigada pero también ansiosa, no pudo evitar preguntarse qué podría ser tan significativo. La señora Martínez parecía luchar con sus propias palabras, como si cada sílaba fuera un peso que la oprimía. Fue entonces cuando Lucía sintió que la atmósfera se volvía densa, y su corazón comenzó a latir más rápido, anticipando una revelación que cambiaría su vida para siempre. Días después de aquella conversación, mientras revisaba viejos libros en la biblioteca, Lucía tropezó con una carta olvidada entre las páginas de un volumen desgastado. Al principio, pensó que era solo un viejo mensaje de amor, pero al abrirla, su corazón se detuvo por un instante. Las palabras escritas con una caligrafía elegante revelaban un secreto profundamente guardado. Querida Lucía, aunque no hemos estado juntas, siempre has estado en mis pensamientos. Hay razones por las cuales no puedo estar a tu lado, pero nunca quise que te sintieras sola. Lucía sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Quién había escrito eso? ¿Y por qué sentía que cada palabra era una conexión directa con su propia vida? Mientras leía, comprendió que la carta era más que una nota, era un puente hacia su pasado, uno que la llevaría a descubrir la identidad de la persona que había estado oculta en las sombras de su historia. Desesperada por entender el significado de la carta, Lucía decidió confrontar a la señora Martínez. Con el corazón en la garganta y una mezcla de miedo y determinación, la buscó en su oficina después de clase. Cuando la encontró, la profesora parecía nerviosa, como si esperara que Lucía llegara con preguntas. He leído la carta, dijo Lucía, intentando controlar su voz temblorosa. La expresión de la señora Martínez cambió de sorpresa a una tristeza palpable, como si los recuerdos de un pasado doloroso la inundaran. Lucía, hay cosas que no puedo explicarte fácilmente, respondió la profesora, su voz un susurro. Hay razones por las que te mantuve a distancia. Pero antes de que pudiera continuar, la campana del aula sonó, marcando el final de la jornada escolar, y Lucía sintió que una nueva capa de su vida se estaba desvelando, dejándola con más preguntas que respuestas. En los días siguientes, Lucía no pudo concentrarse en las clases. Cada vez que la señora Martínez entraba al aula, su mente se llenaba de preguntas y su corazón latía con fuerza. Las palabras de la carta resonaban en su mente, siempre has estado en mis pensamientos. ¿Qué significaba eso? ¿Era posible que la señora Martínez no solo fuera su profesora, sino alguien con un papel mucho más profundo en su vida? Decidida a obtener respuestas, Lucía comenzó a investigar la vida de la señora Martínez, buscando cualquier indicio que pudiera ayudarla a desentrañar este enigma. En conversaciones casuales con otros estudiantes y profesores, Lucía comenzó a notar que había más en la historia de su profesora de lo que había imaginado. Algunos susurros hablaban de un pasado complicado, de secretos y decisiones difíciles, pero nadie parecía conocer la verdad completa. Una tarde, Lucía decidió acercarse a su madre adoptiva, buscando apoyo en su confusión. En la cocina, mientras preparaban la cena, Lucía observó a su madre y sintió una punzada de duda. «Mamá, ¿alguna vez te he hablado de la señora Martínez?», preguntó, intentando que su voz sonara casual. La expresión de su madre cambió instantáneamente, como si un velo se hubiera levantado.
¿Por qué preguntas eso, querida?, respondió, evitando el contacto visual. Lucía sintió que su madre guardaba secretos, y que la conexión que había sentido con la señora Martínez no era simplemente una ilusión. Al instante, la duda se transformó en una mezcla de desesperación y determinación. ¿Sabes algo sobre su pasado, sobre mí?, insistió Lucía, sintiendo que la conversación se estaba volviendo más intensa de lo que había planeado. Pero su madre, con una voz temblorosa, solo le dijo que dejara esos pensamientos de lado, y que era mejor no buscar respuestas que podrían lastimarla. Desconcertada por la evasión de su madre, Lucía decidió que ya no podía ignorar la verdad. Esa misma noche, se sentó en su habitación, rodeada de sus libros y notas, y comenzó a trazar un plan. Sabía que debía hablar con la señora Martínez nuevamente, pero esta vez tenía que estar preparada para la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Decidió escribir una carta, expresando sus sentimientos y sus inquietudes, y pidiéndole a su profesora que la ayudara a comprender lo que realmente estaba sucediendo. Al escribir, Lucía sintió que cada palabra se convertía en un grito de auxilio, una súplica para desentrañar el misterio que la había seguido toda su vida. Cuando terminó, selló la carta y decidió entregársela a la señora Martínez al día siguiente, sin saber que esta decisión la llevaría a un camino lleno de revelaciones inesperadas. A la mañana siguiente, Lucía llegó al colegio con una mezcla de ansiedad y determinación. El corazón le latía con fuerza mientras se dirigía a la clase de la señora Martínez. Sabía que tenía que ser valiente y enfrentar lo que sea que la profesora tuviera que decirle. Cuando finalmente entró al aula, se sintió como si estuviera a punto de dar un paso al abismo. Al ver a la señora Martínez, Lucía sintió que algo había cambiado en el ambiente. La profesora, con una expresión grave, la miró a los ojos y, antes de que Lucía pudiera entregarle su carta, la señora Martínez comenzó a hablar. Lucía, he estado esperando este momento, y es hora de que sepas la verdad, dijo, y su voz tembló mientras las palabras fluían. Lucía sintió que su estómago se apretaba. Lo que estaba a punto de escuchar cambiaría su vida para siempre. La señora Martínez comenzó a contarle a Lucía sobre un pasado lleno de decisiones difíciles y secretos dolorosos. Reveló que había sido madre antes de su vida actual, pero debido a circunstancias incontrolables, se vio obligada a dar a su hija en adopción. Mientras hablaba, Lucía sentía como cada palabra desgarraba su corazón, como si estuviera desenterrando una parte de su propia historia que había estado enterrada por años. La señora Martínez explicó que había tomado esa decisión para proteger a su hija de un entorno tóxico, pero nunca dejó de pensar en ella. Tuve que alejarme para asegurarte un futuro mejor, confesó, con lágrimas en los ojos. Lucía, aturdida por la revelación, luchaba por procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. La conexión que siempre había sentido ahora tenía un nombre y un rostro, y cada respuesta traía consigo una nueva ola de preguntas sobre su identidad y su pasado. Con cada palabra de la señora Martínez, Lucía se sumergía más en un mar de emociones contradictorias. Sentía rabia, tristeza, pero también una profunda compasión por la mujer que había sacrificado tanto por su bienestar. ¿Por qué no me dijiste antes?, preguntó Lucía, sintiendo como la incredulidad y la traición comenzaban a nublar su mente. La señora Martínez suspiró, con una mirada de dolor en su rostro. Porque creí que lo mejor era dejarte en el pasado, explicó. Pero nunca dejé de seguirte, de cuidar de ti desde lejos. Lucía se sintió desbordada por la intensidad de sus emociones, como si su vida hubiera sido una serie de mentiras cuidadosamente construidas, y ahora todo estaba desmoronándose. Cada respuesta que recibía solo hacía que el caos dentro de ella se intensificara. Era como si una tormenta de confusión y dolor la estuviera arrastrando hacia un abismo del cual no estaba segura de poder salir. A medida que la conversación avanzaba, Lucía comenzó a preguntarse sobre su madre adoptiva. Todo este tiempo, había sentido que su vida era un rompecabezas cuya imagen nunca terminaba de encajar. ¿Qué más me has ocultado?, cuestionó, sintiendo que necesitaba respuestas no solo sobre la señora Martínez, sino también sobre su propia historia. La señora Martínez la miró con tristeza y entendimiento. Hay cosas que tu madre adoptiva ha decidido mantener en secreto para protegerte, respondió. Lucía sintió que un hilo delgado comenzaba a desenredarse, revelando un patrón de secretos que había permanecido oculto.
La idea de que su vida estuviera construida sobre una base de engaños la llenaba de ansiedad. Debo saberlo todo, insistió, sintiendo que no podía dar un paso más sin conocer la verdad completa. La señora Martínez asintió, y así se prepararon para explorar los recovecos más oscuros de su pasado, sabiendo que cada respuesta podría llevarlas a un lugar del que no podrían regresar. Las semanas siguientes se convirtieron en una búsqueda frenética por la verdad. Lucía y la señora Martínez comenzaron a investigar juntas, reuniendo antiguos documentos, cartas y fotos que podían ayudarles a desenterrar los secretos que las habían mantenido separadas durante tanto tiempo. En cada descubrimiento, la conexión entre ellas se hacía más fuerte, pero también más dolorosa. Lucía sentía que cada revelación la acercaba a una verdad que podría ser devastadora. Encontraron registros de la vida de la señora Martínez antes de convertirse en profesora, una vida marcada por decisiones difíciles y una historia familiar tumultuosa. Cada detalle que descubrían las hacía más conscientes de las decisiones que habían tomado, y cómo esas decisiones habían impactado no solo sus vidas, sino también a todos los que las rodeaban. Sin embargo, en medio de la oscuridad, había destellos de esperanza. La relación entre Lucía y la señora Martínez empezaba a florecer, cimentada en la vulnerabilidad y la confianza. Una tarde, mientras revisaban antiguos álbumes de fotos en la oficina de la señora Martínez, Lucía se detuvo frente a una imagen que le resultó extrañamente familiar. Era una foto en blanco y negro de una niña sonriendo en un parque, con una mujer a su lado que tenía un parecido sorprendente con la señora Martínez. ¿Quién es ella?, preguntó Lucía, sintiendo que una chispa de reconocimiento iluminaba su interior. La señora Martínez, al ver la foto, dejó escapar un suspiro profundo. «Esa soy yo, y esta es tu madre biológica, mi hermana», explicó, su voz temblando. Lucía sintió que su corazón se detuvo. La revelación abría un nuevo camino en su investigación, un camino que la llevaría a descubrir no solo su verdadera historia, sino también la de su madre biológica. «Hay más secretos en nuestra familia de los que imaginamos», continuó la señora Martínez, «y es momento de desenterrarlos». Lucía sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo, pero no podía dar marcha atrás. Movidas por la nueva información, Lucía y la señora Martínez comenzaron a rastrear el pasado de la madre biológica de Lucía. Buscando en registros de la ciudad, archivos y documentos, cada paso las acercaba más a la verdad que habían estado buscando. Con cada descubrimiento, la tensión aumentaba. Lucía no podía evitar preguntarse si estaba preparada para enfrentar lo que se avecinaba. Al mismo tiempo, la señora Martínez parecía estar lidiando con su propia lucha interna, reviviendo recuerdos que había intentado olvidar. Un día, mientras revisaban viejos periódicos, encontraron un artículo que mencionaba un escándalo relacionado con la familia de la madre de Lucía, un escándalo que había sacudido la ciudad años atrás y que podría estar relacionado con la razón por la que fue dada en adopción. Lucía sintió que su mundo se volvía a tambalear. Cada pieza del rompecabezas revelaba una historia más compleja de lo que jamás había imaginado. Con el tiempo, las revelaciones se volvieron más perturbadoras. Lucía comenzó a notar patrones en la vida de su madre biológica que se reflejaban en su propia vida. No solo somos madre e hija, sino que compartimos historias que se entrelazan de maneras que nunca imaginamos, pensó. Cada nueva pieza de información aumentaba su inquietud. Se dio cuenta de que su vida había estado influenciada por fuerzas que ni siquiera comprendía. En medio de este caos, la conexión con la señora Martínez se volvió más profunda. Ella se había convertido en un pilar en un momento en que Lucía más lo necesitaba. Sin embargo, cada vez que la señora Martínez compartía una nueva pieza del rompecabezas, Lucía se encontraba más dividida entre la lealtad a su madre adoptiva y su deseo de conocer la verdad sobre su origen. Esa dualidad comenzaba a desgastarla, y las emociones reprimidas estaban a punto de estallar. Una noche, Lucía no pudo dormir, atormentada por la confusión y la ansiedad. Se sentó en su cama, revisando las fotos y documentos que había recopilado, cuando de repente, una idea brillante se iluminó en su mente. ¿Y si existieran más conexiones de las que habían descubierto hasta ahora? Decidió que necesitaba confrontar a su madre adoptiva y exigir respuestas, no solo sobre su pasado, sino también sobre los secretos que había estado guardando. Al día siguiente, con el corazón en la garganta, Lucía se sentó frente a su madre adoptiva, que parecía notar la tensión en el aire. «Necesitamos hablar», comenzó Lucía, sintiendo que cada palabra la acercaba a un enfrentamiento inevitable.
La conversación se volvió intensa rápidamente, y a medida que las emociones comenzaban a estallar, Lucía se dio cuenta de que estaba lista para todo, incluso para la verdad más dolorosa. La conversación con su madre adoptiva se convirtió en un campo de batalla emocional. Lucía cuestionó cada decisión que había tomado su madre, sintiéndose traicionada y confundida. ¿Por qué no me dijiste que había algo oscuro en mi pasado? ¿Por qué me ocultaste la verdad sobre mi madre biológica?, preguntó, su voz quebrada por la emoción. La madre adoptiva, visiblemente afectada, intentó defenderse. Lo hice para protegerte, para que no tuvieras que cargar con un pasado que podría lastimarte, explicó, pero Lucía no estaba satisfecha con esas respuestas. Pero merezco conocer la verdad, por dura que sea, insistió, sintiendo que estaba en un punto de inflexión en su vida. La tensión entre ambas era palpable, y Lucía sintió que cada revelación que surgía solo hacía que el abismo entre ellas se ampliara. Pero en el fondo, sabía que solo enfrentando la verdad podrían encontrar una forma de sanar. A medida que el diálogo avanzaba, la madre adoptiva comenzó a compartir fragmentos de su propia historia, revelando la razón detrás de su decisión de adoptar a Lucía y los desafíos que había enfrentado para darle una vida mejor. Quería que tuvieras un futuro brillante, lejos de los errores del pasado, dijo, con lágrimas en los ojos. Lucía sintió una mezcla de compasión y frustración, si bien entendía las intenciones de su madre, no podía evitar sentir que se había visto privada de su verdadera historia. ¿Y si me hubieras dejado tomar mis propias decisiones?, cuestionó, sintiendo que cada palabra era un grito por la libertad y la autonomía. En ese momento, ambas comenzaron a entender la profundidad de su dolor. Mientras Lucía luchaba por descubrir su identidad, su madre adoptiva también enfrentaba sus propios fantasmas. La conversación, aunque difícil, comenzó a abrir un espacio para la reconciliación y la comprensión mutua. Después de esa confrontación, Lucía se sintió agotada pero liberada. Había enfrentado a su madre adoptiva y había dado el primer paso hacia la verdad que tanto anhelaba. Sin embargo, aún había un camino por recorrer. Sabía que debía hablar nuevamente con la señora Martínez, quien había sido su confidente en este proceso. Al encontrarse con ella, Lucía le compartió lo sucedido, sintiendo que cada palabra la acercaba más a una resolución. La señora Martínez, con su sabiduría habitual, le sugirió que buscaran juntas a la madre biológica de Lucía, a pesar de lo complicado que pudiera ser. Es tiempo de que enfrentes tu pasado, y lo hagamos juntas, dijo, brindándole un apoyo inquebrantable. Lucía sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, uno en el que podría encontrar respuestas, aunque eso significara enfrentar sus propios miedos. La idea de encontrar a su madre biológica era aterradora, pero al mismo tiempo, Lucía sentía que era un paso necesario en su viaje hacia el autodescubrimiento. Comenzaron a buscar información en registros públicos, redes sociales y grupos de apoyo, sumergiéndose en un océano de incertidumbre. En cada llamada, en cada mensaje, Lucía sentía que el peso de su búsqueda aumentaba, las emociones eran un torbellino dentro de ella. La señora Martínez, a su lado, se convirtió en su ancla en medio de la tempestad. Debemos mantener la mente abierta, le decía, pero Lucía no podía evitar sentir un nudo en el estómago ante la posibilidad de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Cada día que pasaba sin noticias era un recordatorio de la verdad que seguía oculta, y la necesidad de saber se volvía más intensa. Finalmente, después de semanas de búsqueda, Lucía recibió un mensaje que cambiaría su vida. Era de una mujer que decía conocer a su madre biológica. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se reunió con la señora Martínez para discutir la noticia. La reunión fue un torbellino de emociones. Lucía sentía que todo lo que había trabajado, cada lágrima derramada, estaba a punto de culminar en un encuentro que podría ser tanto liberador como devastador. Debo estar preparada para cualquier cosa, pensó mientras se dirigía a la dirección que le había dado la mujer. En el camino, las preguntas la asaltaban: ¿cómo será ella? ¿Por qué la dio en adopción? ¿Me reconocerá? Con cada paso, el nerviosismo crecía, y Lucía se dio cuenta de que, sin importar el resultado, había llegado al final de un largo y doloroso viaje. Al llegar a la casa indicada, Lucía sintió que el mundo se detenía. Era una casa común en un barrio tranquilo, pero para ella,
representaba la posibilidad de respuestas a preguntas que la habían atormentado durante tanto tiempo. La señora Martínez la acompañó, apretándole el hombro en un gesto de apoyo. Al tocar el timbre, el sonido resonó como un eco en su pecho. Cuando la puerta se abrió, Lucía se encontró frente a una mujer que, a pesar de ser una completa desconocida, le resultaba extrañamente familiar. La mujer la miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Lucía, pronunció, y ese simple nombre resonó en el aire como si fuera un lazo invisible que las uniera. Lucía sintió una oleada de emociones al escuchar su nombre pronunciado por alguien que había estado ausente en su vida durante tanto tiempo. La conversación comenzó con titubeos y nerviosismo, pero pronto se convirtió en un torrente de emociones. La mujer, que se presentó como Clara, comenzó a contar su historia. Lucía escuchaba atentamente mientras se revelaban las razones que la llevaron a tomar la difícil decisión de darla en adopción. Clara habló de un pasado lleno de dolor, luchas y circunstancias que escapaban a su control. Lucía sintió que cada palabra la iba desnudando emocionalmente, era como si sus dos historias se entrelazaran en un solo hilo. Pero con cada revelación, Lucía también sintió la carga del dolor, como un amor tan profundo había llevado a decisiones que habían marcado sus vidas de maneras irreparables. ¿Por qué no intentaste buscarme antes?, preguntó, sintiendo que su corazón se rompía por la confusión y la añoranza. Clara miró a Lucía con lágrimas en los ojos, y en su voz se podía escuchar la angustia de años de arrepentimiento. No había un día en que no pensara en ti, pero las circunstancias eran complicadas, respondió, su voz temblorosa. Nunca dejé de amarte, pero no creía que pudiera ofrecerte la vida que merecías. Lucía sintió un torbellino de emociones, ira, tristeza, pero también un destello de comprensión. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas, y ahora, frente a su madre biológica, sentía que cada emoción era una montaña rusa que la arrastraba hacia el abismo. No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente, sintiendo que el dolor se convertía en una lucha interna entre el deseo de comprender y el anhelo de justicia. Sin embargo, en el fondo, sabía que esta conversación era solo el principio de un proceso que cambiaría todo lo que conocía sobre sí misma. La conversación se tornó cada vez más intensa, y ambas mujeres se encontraron atrapadas en un ciclo de emociones y recuerdos. Clara compartió las dificultades que enfrentó después de dar a Lucía en adopción. La soledad y el remordimiento la habían acompañado durante años. No sabía cómo acercarme a ti, y temía que nunca pudieras entender las decisiones que tomé, confesó. Lucía sintió que su mundo se desmoronaba. Por un lado, quería comprender el sufrimiento de Clara, pero por otro, el dolor de haber crecido sin su madre biológica era abrumador. Pero yo te necesitaba, dijo Lucía, su voz llena de angustia. Me faltaste en cada momento importante de mi vida. A medida que las horas pasaban, Lucía y Clara comenzaron a explorar sus recuerdos compartidos. Hay tanto que no sé sobre ti, confesó Lucía, su voz suave pero firme. Quiero entender quién eres, y por qué tomaste la decisión que tomaste. Clara asintió, su mirada llena de tristeza y determinación. Te prometo que no te mentiré. Este es nuestro momento para empezar de nuevo, respondió. Con cada palabra, Lucía sentía que una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. La idea de construir una relación con Clara era aterradora, pero también liberadora. La conversación se movió hacia los detalles de su vida, las similitudes y diferencias que habían marcado su existencia. A veces siento que hay cosas en mí que son tuyas, dijo Lucía, sorprendida por la conexión que comenzó a surgir entre ellas. A medida que se desnudaban emocionalmente, Clara comenzó a compartir detalles sobre su vida y su propia familia. La vida que había llevado después de dar a Lucía en adopción estaba llena de desafíos. Cada relato revelaba una mujer fuerte, pero marcada por el dolor. Me casé, y luego me divorcié. Mis elecciones no siempre fueron las correctas, confesó, y Lucía pudo ver la lucha en sus ojos. Pero nunca dejé de pensar en ti. Siempre te llevé en mi corazón. Lucía sintió que sus defensas comenzaban a desmoronarse. La conexión emocional que había estado buscando por tanto tiempo empezaba a gestarse entre ellas. Quizás haya una manera de reconstruir lo que se perdió, pensó mientras observaba a Clara, y la idea de tener una madre biológica comenzaba a cobrar vida en su mente. Sin embargo, la conversación también estuvo llena de momentos de tensión. Lucía no podía evitar recordar todas las etapas de su vida en las que había deseado tener a su madre a su lado.
¿Por qué no luchaste más por mí?, preguntó, sintiendo que la ira emergía de nuevo. Clara la miró fijamente, y la tristeza en su mirada era palpable. Porque pensé que estaba haciendo lo mejor para ti, respondió, su voz temblando. Pero ahora entiendo que mi decisión te ha causado dolor. Nunca quise lastimarte. Lucía sintió una oleada de confusión, la lucha interna entre el deseo de perdón y la necesidad de expresar su dolor se volvía cada vez más intensa. Quizás nunca lo entenderé del todo, dijo finalmente, con un nudo en la garganta. La atmósfera se volvió pesada, pero en medio de la lucha, había un destello de esperanza, la posibilidad de que, a través de la comprensión mutua, pudieran encontrar un camino hacia la sanación. A medida que la conversación se deslizaba hacia el final, Lucía y Clara comenzaron a hablar sobre el futuro. ¿Cómo podemos seguir adelante a partir de aquí?, preguntó Lucía, sintiendo que estaba al borde de un nuevo comienzo. Clara, con un tono más optimista, sugirió que se dieran la oportunidad de conocerse mejor, de construir una relación que había estado ausente durante tantos años. No será fácil, pero estoy dispuesta a intentarlo, afirmó, y Lucía sintió que una chispa de esperanza iluminaba su corazón. Sin embargo, también era consciente de que la recuperación de una relación con Clara no sería un camino recto. Tendremos que enfrentarnos a nuestros propios miedos y dolor, respondió, sintiendo que el camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbres. Pero quizás valga la pena, agregó, con una sonrisa tímida. Las semanas siguientes se convirtieron en una danza de emociones a medida que Lucía y Clara comenzaban a conocerse nuevamente. Las conversaciones se hicieron más frecuentes, cada una cargada de significado y vulnerabilidad. Sin embargo, Lucía no podía evitar sentir la sombra de su madre adoptiva acechando sobre su nueva relación. ¿Cómo les explicaré esto a ella?, pensó. Decidió que era hora de enfrentar a su madre adoptiva nuevamente, para hablar sobre su deseo de forjar una relación con Clara. La idea de decepcionarla era abrumadora, pero Lucía también sabía que necesitaba ser fiel a sí misma. No puedo seguir escondiendo esta parte de mi vida, pensó mientras se preparaba para la conversación. La lucha interna entre su lealtad hacia su madre adoptiva y su deseo de conocer a su madre biológica era un conflicto que no podía ignorar. Finalmente, Lucía se sentó con su madre adoptiva, nerviosa y expectante. «Tengo algo importante que contarte», comenzó, sintiendo que el aire se volvía denso. La señora Martínez la miró con una mezcla de amor y preocupación. «¿Qué sucede, querida?», preguntó, su voz suave pero firme. «He estado conociendo a mi madre biológica», dijo Lucía, sintiendo que las palabras se quedaban atascadas en su garganta. La reacción de la señora Martínez fue un silencio ensordecedor, y Lucía sintió que su corazón se hundía. La expresión en el rostro de su madre adoptiva se tornó de sorpresa a tristeza, y Lucía se dio cuenta de que había desencadenado una tormenta emocional. «No lo entiendo, Lucía, ¿por qué ahora? ¿Por qué ella?», preguntó, y cada pregunta era como un dardo que atravesaba su corazón. «Porque necesito respuestas», respondió Lucía, su voz temblando. «He pasado toda mi vida sintiéndome incompleta, y ahora tengo la oportunidad de conocer a alguien que es parte de mí». La señora Martínez sintió un nudo en el estómago, la realidad de que su hija buscaba a su madre biológica era una herida abierta. «Pero yo soy tu madre. Te crié y te amo, ¿no es suficiente?», preguntó, su voz llena de dolor. Lucía sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, y en ese momento, comprendió que este conflicto no era solo sobre su búsqueda de identidad, sino también sobre la relación que había construido con la señora Martínez. «Tú siempre serás mi madre», dijo Lucía, sintiendo la urgencia de hacer que su madre adoptiva entendiera. «Pero necesito saber de dónde vengo, porque mi vida ha sido como es». La conversación continuó, un vaivén de emociones entre amor y desamor. La señora Martínez expresó su miedo a perder a Lucía, y cada palabra resonó con un eco de ansiedad. «No quiero perderte, Lucía. Te he dado todo mi amor y esfuerzo», suplicó, y Lucía sintió que su corazón se dividía. «No estoy tratando de reemplazarte», respondió con firmeza. «Solo busco comprender mi historia y encontrar respuestas a mis preguntas». La tensión en el aire era palpable, y ambas mujeres se miraron con una mezcla de amor y dolor. Lucía comprendió que la lucha por su identidad era un viaje que involucraba a todos los que la amaban. «Quizás podamos encontrar una manera de hacerlo juntas», sugirió,
buscando una solución que les permitiera avanzar sin sacrificar lo que ya habían construido. A pesar de la dificultad de la conversación, la señora Martínez finalmente asintió, su rostro todavía pálido, pero una chispa de entendimiento brilló en sus ojos. Entiendo que necesites esto, y aunque me duele, quiero apoyarte en tu búsqueda. Solo te pido que no te alejes de mí, dijo con voz entrecortada. Lucía sintió un alivio, pero también una profunda tristeza por el dolor que había causado. Nunca podría alejarme de ti, prometió, sintiendo que había logrado un pequeño paso hacia adelante en su relación. La conversación se volvió más suave, y comenzaron a discutir cómo Lucía podría mantener la relación con Clara sin romper el vínculo que tenía con su madre adoptiva. La reconciliación no fue fácil, pero ambas se comprometieron a construir puentes en lugar de muros. Con el apoyo renovado de su madre adoptiva, Lucía continuó su relación con Clara, explorando un lado de sí misma que había estado ausente durante tanto tiempo. Las visitas se convirtieron en una parte regular de su vida, cada encuentro lleno de risas, lágrimas y momentos de profunda conexión. Sin embargo, la sombra del pasado seguía presente, y Lucía luchaba con la idea de que su vida podría estar marcada por secretos más profundos. A veces, se sentía como una extraña en su propia historia, un rompecabezas sin completar. En uno de esos días, mientras charlaban, Clara hizo un comentario que hizo que Lucía se detuviera en seco. Tu padre adoptivo me ayudó cuando estuve en la peor parte de mi vida, dijo Clara de manera casual, y Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir?, preguntó, sintiendo que una nueva ola de preguntas surgía. Clara miró a Lucía con seriedad, y por un momento, el ambiente se volvió tenso. Tu padre adoptivo estuvo en mi vida de alguna manera antes de que tú nacieras. Siempre pensé que era una casualidad, pero ahora me pregunto si todo estaba interconectado, explicó. Lucía sintió que su mundo se desmoronaba una vez más, esta nueva revelación la sacudió hasta los cimientos. ¿Cómo es eso posible?, murmuró, sintiendo que la verdad se volvía aún más confusa. Las palabras de Clara resonaban en su mente, y se dio cuenta de que cada hilo de su vida parecía entrelazarse de maneras que no podía comprender. La conversación se convirtió en una búsqueda frenética de respuestas mientras Lucía trataba de descifrar el significado detrás de las palabras de Clara. ¿Qué sabes sobre mi padre biológico?, preguntó, sintiendo que la ansiedad se apoderaba de ella. Clara miró hacia abajo, como si estuviera recordando algo doloroso. Él fue una figura importante en mi vida. Estuve en una relación con él, pero no fue una historia sencilla. Había secretos entre nosotros que nunca salieron a la luz, confesó. Lucía sintió un nudo en la garganta, la idea de que su padre biológico pudiera haber estado involucrado en la vida de Clara era abrumadora. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, cuestionó, sintiendo que cada respuesta solo abría más interrogantes. No sabía cómo. Pensé que era mejor dejar el pasado atrás, pero ahora veo que puede haber más en esta historia de lo que imaginas, respondió Clara, sus ojos llenos de dolor. Lucía sintió que una nueva capa de su búsqueda se abría ante ella, un camino que la llevaría aún más lejos de lo que había imaginado. Con cada revelación, Lucía sintió que su búsqueda se transformaba en una compleja red de secretos familiares. Se dio cuenta de que no solo estaba tratando de encontrar a su madre biológica, sino que también estaba lidiando con la historia de su padre. ¿Qué más sabes sobre él?, preguntó Lucía, su curiosidad apoderándose de ella. Clara comenzó a compartir detalles de la relación que había tenido con el hombre que era su padre. Lucía escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra desataba una tormenta de emociones. Era encantador, pero también tenía sus demonios, dijo Clara, y Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía cómo lidiar con él, y muchas veces me sentía atrapada entre el amor y el miedo. Lucía sintió que sus cimientos se tambaleaban, la idea de que su padre biológico pudiera haber sido una figura compleja le daba un nuevo sentido a su búsqueda. A medida que las revelaciones continuaban, Lucía comenzó a preguntarse sobre el impacto que estas verdades tendrían en su vida. Si mi padre biológico fue una figura problemática en la vida de Clara, ¿qué significa eso para mí?, reflexionó. A pesar de las conexiones que estaba formando con Clara, una parte de ella seguía sintiéndose insegura. ¿Podré enfrentar la realidad de su historia y la mía al mismo tiempo?, se preguntaba. La incertidumbre era abrumadora, pero había algo en su interior que la impulsaba a seguir adelante. La conversación se tornó hacia el futuro y cómo Lucía quería explorar su identidad.
Quiero saber más sobre mi padre, afirmó con determinación. No puedo quedarme solo con la historia de mi madre biológica, necesito conocer mi origen completo. Clara asintió, comprendiendo la importancia de la decisión de Lucía. Es un viaje complicado, pero estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Juntas podemos enfrentar esta historia y descubrir la verdad, ofreció. Lucía sintió una oleada de gratitud, la conexión que estaba formando con Clara estaba creciendo a medida que enfrentaban sus miedos juntos. No sé por dónde empezar, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario, respondió, sintiendo que la resolución comenzaba a solidificarse en su interior. Decidieron investigar la vida de su padre biológico, buscando pistas que pudieran desentrañar el misterio que lo rodeaba. Lucía sintió que cada paso hacia adelante era un paso hacia su propia verdad, y la emoción de descubrir quién era realmente la impulsaba a seguir adelante. Mientras comenzaban su investigación, Lucía se dio cuenta de que cada descubrimiento era una pieza del rompecabezas que formaba su identidad. Buscaron registros, hablaron con amigos de la familia y hasta visitaron viejos lugares que podían ofrecer pistas sobre el pasado de su padre. Cada nueva información era un destello de luz en la oscuridad, pero también venía con su propio conjunto de preguntas. Es como si cada vez que respondemos a una pregunta, surgen dos más, reflexionó Lucía. Clara sonrió con tristeza, comprendiendo que la búsqueda de la verdad a menudo estaba llena de complicaciones. No te desanimes. Cada paso cuenta, y estamos juntas en esto, la alentó. Con el tiempo, la investigación reveló una serie de secretos que dejaron a Lucía atónita. Descubrió que su padre había estado involucrado en una comunidad artística, conocido por su talento y su temperamento volátil. Era una persona apasionada, pero eso también le trajo problemas, comentó Clara, y Lucía sintió un retorcimiento en su corazón. Era el tipo de persona que amaba intensamente, pero también podía destruir todo a su alrededor. La conexión entre la vida de su padre y sus propias experiencias comenzó a resonar en Lucía. Se preguntaba si había heredado algo de esa pasión, pero también tenía miedo de caer en la misma trampa. No quiero repetir la historia, murmuró, mientras se sentía atrapada entre la admiración y la desconfianza. La búsqueda de la verdad continuó, pero Lucía se dio cuenta de que cada revelación no solo afectaba su relación con Clara, sino también con su madre adoptiva. ¿Cómo se sentiría ella al saber todo esto?, se preguntaba. Había una batalla interna entre la necesidad de explorar su pasado y el deseo de proteger a su familia adoptiva del dolor. Quizás debería hablar con ella de nuevo, pensó. Sin embargo, sabía que esta vez sería diferente. No solo tendría que enfrentar el dolor de su madre adoptiva, sino que también tendría que compartir lo que había descubierto sobre su padre biológico. Esto es un viaje que todos deben enfrentar, reflexionó, sintiendo que el peso de la verdad era cada vez más pesado. Decidió que la próxima conversación con su madre adoptiva sería crucial. El día de la reunión llegó, y Lucía sintió que el aire se volvía pesado con la anticipación. La señora Martínez se sentó frente a ella, con la expresión de amor y preocupación que siempre había tenido. ¿Qué sucede, Lucía? ¿Te veo preocupada?, preguntó, y Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza. He estado aprendiendo más sobre mi padre biológico y su historia, comenzó, sintiendo que las palabras se enredaban en su garganta. La reacción de su madre adoptiva fue instantánea, el miedo cruzó su rostro. ¿Por qué necesitas hacer esto? No puedo soportar otra revelación dolorosa, dijo con la voz temblorosa. Lucía sintió que una parte de ella se quebraba, no era su intención herirla, pero sabía que la verdad era necesaria. Mientras compartía lo que había descubierto, Lucía sintió una mezcla de alivio y temor. La señora Martínez escuchaba atentamente, y las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Es una historia complicada, Lucía, y es dolorosa, dijo, su voz llena de emociones. Pero, ¿no crees que lo mejor es dejarlo en el pasado? A veces, la verdad puede causar más daño que bien. Lucía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No puedo seguir viviendo en la oscuridad, afirmó, sintiendo que el valor le brotaba del interior. Necesito entender quién soy, incluso si eso significa enfrentar el dolor que conlleva. La decisión de Lucía no solo era sobre su búsqueda, sino también sobre la necesidad de sanar heridas profundas en su familia. Y así,
el viaje de Lucía continuaría, con la esperanza de que la verdad finalmente la liberaría y permitiría que su familia encontrara un camino hacia la reconciliación. A lo largo de esta historia, exploramos las complejidades de las relaciones familiares, las sombras del pasado y la búsqueda de la verdad que puede liberarnos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las historias que han moldeado tu vida? ¿Qué secretos o verdades no reveladas están esperando ser descubiertos en tu propia historia? Cada uno de nosotros tiene un legado, y la forma en que lo manejamos puede determinar nuestro futuro. Ahora es tu turno de actuar. Pregúntate, ¿qué estás dispuesto a hacer para entender mejor tu propia historia? ¿Qué cambios necesitas implementar para vivir una vida más auténtica y plena? La búsqueda de la verdad puede ser un desafío, pero es un paso crucial para la transformación personal y la curación de relaciones. Si este contenido resonó contigo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, estarás al tanto de nuevos videos que pueden ayudar en tu viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Juntos, podemos explorar aún más sobre las dinámicas familiares, el autoconocimiento y la construcción de relaciones saludables. ¿Te unes a nosotros? El cambio comienza ahora.